Buenas tardes. Le damos la bienvenida a este segundo miércoles de encuentro. Ya hace algunas semanas tuvimos un primer encuentro donde pudimos ver todo lo que había sido el trabajo de la Pastoral de la Mujer, que fue bien interesante y que pudimos compartir. Y ahora nos convoca un tema igualmente interesante y desafiante. Entonces, para poder disponernos bien, los invitamos a que puedan colocar en silencio los celulares o apagar los celulares derechamente. Hacerlo con calma, porque a veces la tecnología se nos va en contra y nos cuesta cuando justo está sonando y no sabe cómo apagar. Aprovechamos de darle la bienvenida a quienes nos acompañan. Aquí hay personas de la Pastoral de la Mujer, personas de la catequesis, candidatos diaconados, de la Pastoral de Profesionales, pero también nos acompañan con las personas de la Universidad Austral. Invitamos y nos confirmaron que venían la doctora María Alejandra Droguet y nos saludamos recién por la señora Tatiana Victoriano, que para nosotros es muy importante también porque nos permite ir entrando en diálogo desde estos espacios que son más nuestros, más cotidianos, más de casa, sobre temas que siempre son complejos dentro de la iglesia estatal y que necesitamos darnos el tiempo para poder hacerlo bien. Entonces, hoy día le damos la bienvenida a la doctora María José Puga. Ella es la directora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Base Valdivia, que nos va a ayudar en la reflexión sobre el tema la dignidad al final de la vida. Entonces le damos las gracias, doctora, por acompañarnos en este día y los invitamos a que puedan disfrutar. Sé que van surgiendo algunas dudas, consultas, las vamos anotando hasta el final para poder entrar en diálogo cuando termine la conferencia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y comenzamos. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer a la invitación, la convocatoria. En realidad, yo primero quiero aclarar algo. Los que trabajamos en esto, muchas veces, o sea, no tenemos ningún problema hablar de la muerte, pero claramente, y lo que vamos a hablar ahora es un tema bastante difícil, y tendemos a usar eufemismo. Partió, nos dejó, el final de la vida. Y de hecho el título yo preferí que fuera así porque hablemos de la muerte puede disuadir mucho de venir, y les pido disculpas si de repente hablo directamente de eso, pero en la medida que hablemos más del tema se nos va a hacer más cotidiano, más habitual. Y la idea es, como bien decía la presentación, reflexionar de este tema. Y yo traje una presentación hecha, pero más me gustaría, como no somos muchos, que lo conversáramos. Yo tengo planificado 1 hora para exponer lo que tengo y media hora para que conversemos. Pero mucho de lo que voy exponiendo significa conversar. Yo no tengo ningún problema que me interrumpan, que expresen su opinión. Y en la medida, si se nos va acortando el tiempo, vamos apurando o dejando algunas cosas pendientes. Porque hablar de este tema en 1 hora en realidad es irreal. Y me gustaría que a lo mejor resolviéramos algunas cosas puntuales y podemos hacerlo en otra oportunidad, extenderlo, etc. No es algo, yo estoy dispuesta a abrir el tema de conversación entre todos. Así que voy a empezar con la presentación. Bueno, y la idea es hacer algunas reflexiones generales, y este es un poco el itinerario o lo que yo pretendo conversar. Cuando uno habla de dignidad, inevitablemente tiene que hablar de persona. Entonces voy a empezar con unos conceptos de persona y detenerme y revisar esto de dignidad, porque la dignidad es un concepto tan manoseado que a veces se nos queda en el aire y no sabemos qué estamos hablando. Y de la mano con esto viene la vulnerabilidad, que es lo que nos lleva a conversar de la muerte que nos produce, qué fases psicológicas ocurren, qué pasa con la muerte en nuestra época y el miedo a la muerte, que es un poco lo sustancial de la charla, esto es lo más largo, y hablar de la dignidad al final de la vida y lo que puede ser una buena muerte. A lo mejor esto de la buena muerte lo vamos a tener que dejar pendiente, depende de cómo vaya la conversación. Entonces, ¿qué es ser persona? Y yo creo que llegar a una definición de lo que voy a cerrar aquí, yo creo que mejor entramos por aquí para no interrumpir. Una definición de persona se nos escapa. Aclarar además que la persona o la persona humana o ser humano se usan indistintamente. Es verdad que hay personas no humanas, pero no sé, yo creo que en el contexto actual
el tema de los seres, los ángeles o los seres extraterrestres que pudieran cumplir los requisitos de persona no están incluidos, así que cuando hablo de persona hablo de ser humano, así que eso es característico. Y más que una definición, yo creo que podríamos dar algunas características que nos van a dar idea de lo que es esta persona. Y lo primero es que es este ser único, donde no hay dos exactamente iguales, y una de las principales características que nos define, y que es tremendamente complejo, porque no solo tiene una dimensión biológica, que es la más fácil de definir a través de la ciencia, sino también tiene una dimensión social, psicológica y espiritual. Y claramente los conocimientos actuales y toda la investigación nos quedan cortos cuando hablamos de estas dimensiones de esta persona tan compleja. Y además es cambiante, es dinámica, porque va modificándose esta persona en el tiempo, y todos estamos de acuerdo que uno a los 7 años es muy distinto de cómo era a los 15 o de cómo era a los 40, y además va haciendo una historia, va escribiendo y haciendo su propia biografía, por así decirlo, y eso aumenta la complejidad y la riqueza y refuerza esto de ser único. Y esta persona además se relaciona consigo misma, con otros, y además trasciende, que es lo que vamos a ver. Y de aquí surge esta persona que tiene este anhelo de plenitud y que está permanentemente en busca de sentido. Entonces, estas características nos van a definir a esta persona o ser humano a la que le vamos a atribuir esta dignidad. Entonces, esta persona va a relacionarse primero con ella misma, como una unidad narrativa de vida, de sentido, de coherencia, pero también con los demás, y en ese sentido busca con los otros armonía, estima, afectos, y también si hay conflictos puede de alguna forma buscar reconciliación o buscar perdón. Y finalmente esta persona también se relaciona con el otro, ya sea Dios, el universo, o algo que trasciende, que asciende y que supera a esta persona en sí misma. Entonces las relaciones de esta persona son tremendamente complejas y van desde lo intra a lo trascendente. Y va a tejer esta red de relaciones y un sentido de pertenencia con todas estas 3 dimensiones. Y la medida que las establece, vamos a poder decir que esta persona puede estar completa. Y claramente esta persona tiene una constitución biológica o animal, que como les decía, que es la fácil de definir, pero también esta constitución biológica necesita desarrollar capacidades que la van a hacer plenamente persona y que tienen que ver con estas relaciones que tiene la persona. Y estas capacidades tienen que ver con su integridad, con los sentidos, las sensaciones, pero también con no solo emociones, sino con razonamiento, con la capacidad de imaginar, de reír, de jugar, capacidades que la hacen plenamente persona. Entonces va a tener esta capacidad de sentir, de gozar y sufrir, que le va a dar unas características específicas que tienen mucho que ver con lo que vamos a conversar ahora. Pero también la capacidad de contarse su propia historia y de contar la historia al otro, de construir una biografía, construir su propia historia que le da sentido también. Y además tiene esta capacidad de razonar, de encontrar y dar razones para sus actos también, y que tiene que ver con esta capacidad de proyectar y elegir, que corresponde a la autodeterminación racional, que es una de las características de una persona plena y madura. O sea, esta persona que puede decir, yo con esta acción voy a tener estas consecuencias, y razonablemente la voy a hacer o no, porque considero que estas consecuencias son correctas o incorrectas, buenas o malas. Y esa libertad, esa autodeterminación, es lo que, según los pensadores y los filósofos contemporáneos, está el asiento de la dignidad. Y dice Kant que la autonomía es el fundamento de la dignidad de todo ser racional. Y se nos escapa un poco entonces esto de la dignidad con el concepto que nosotros tenemos de dignidad. Porque uno está acostumbrado a decir estas condiciones son indignas, o la atención que le dieron en el hospital no fue digna. ¿Y qué tiene que ver con la dignidad que uno le otorga a la persona como ser racional, que ejerciendo su libertad puede tomar las decisiones que son correctas, moralmente o éticamente, como uno quiera plantearla,
Y como dice este autor, que es esta autonomía, esta capacidad de decidir, es el fundamento de la dignidad de toda persona. Y esto tiene que ver porque la dignidad de la persona alude al valor absoluto e intrínseco, lo que la convierte en fuente de respeto y además de cuidado. O sea que esta persona, que este ser humano, si lo vamos a ver hablar de nuestra raza, sea capaz de razonar y de elegir, la hace tremendamente valiosa. Y en eso radica su dignidad. La dignidad intrínseca de la persona está basada en esta capacidad de poder decidir. Y esta dignidad la promueve cada persona en sí misma ejerciéndose, la autonomía moral que yo les hablaba, pero también se promueve en otros, respetando a esta persona porque es única, porque es valiosa y porque tiene autonomía y tiene libertad. Y esta dignidad tiene que ver cómo nos tratan los otros y cómo nosotros tratamos al otro. De reconocer en cada ser humano esta capacidad tan valiosa y tratar a cada persona como un fin y no como un medio para obtener algún objetivo. Y esa, por así decir, la capacidad que es exigible a los otros respecto a la persona, tiene más que ver con la dignidad que nosotros tenemos como concepto. O sea, claramente, porque esta persona es valiosa, es capaz de decidir, elegir, tiene esta capacidad de razonar, nosotros debemos respetarla y darle condiciones mínimas o básicas de respeto, que pueden significar una cama calentita en el hospital o una atención en el momento adecuado, pero que la dignidad claramente es una dignidad que está otorgada por el otro. La dignidad en sí tiene que ver con la misma capacidad de la persona. Y aquí surge una pregunta que yo creo que nos pasa a todos. ¿Y qué pasa con las personas que no son autónomas, que no pueden decidir? ¿Qué pasa con el bebé de 6 meses o con el hombre que tiene un Alzheimer y tiene 84 años, que han perdido esta capacidad de decidir o que no la ha desarrollado todavía? ¿Son menos personas? ¿No son sujetos de dignidad? Y eso es algo que entra en debate y en conflicto muchas veces. ¿Dónde empieza y dónde termina esta dignidad? Y claramente esta capacidad potencial o esta capacidad que se tuvo de ser autónomo es suficientemente valiosa como para otorgárselo a esta persona que la tiene aunque ya no la puede ejercer. Y claramente todo ser humano, independiente de la edad, quiero decir, independiente de su estado de salud, es sujeto de esta dignidad, aunque ya no pueda ejercer esta dignidad de forma intrínseca, pero siempre va a exigir de nosotros que respetemos la dignidad que está conferida por ser un ser humano que potencialmente tiene o tuvo esta capacidad, esta autonomía y esto de, por así decirlo, de regirse autónomamente en este reino de los fines, donde uno decide lo que es correcto. Yo sé que esta parte es un poco compleja, pero quería aclararla porque este concepto de dignidad es mucho más que lo que utiliza la prensa o se manosea, tiene mucho más que ver con este tema de cosas que son más superficiales y que no van a la esencia misma de la dignidad del ser humano desde mi punto de vista. Y yo creo que esto es algo que es debatible, no hay en el fondo, puede que otra persona piense distinto, pero yo estoy de alguna forma convencida de esto. Y claramente, volviendo a este tema de la dignidad, un maltrato externo no va a vulnerar la dignidad de la persona en sí. O sea, si yo trato mal a una persona, no le estoy dando un trato indigno, pero no la estoy haciendo indigna, porque ella tiene dignidad por sí misma. Y el que se hace indigno es el que maltrata, el que no respeta a la persona que está vulnerada. Y eso es tremendamente importante, porque la indignidad se transfiere al que comete el acto contra el que siempre es digno. Entonces, la dignidad intrínseca de una persona, y eso es el mensaje que le quiero transmitir, no se pierde. La persona siempre va a ser digna. Son los otros que no respetan esa dignidad. Y son en los otros en que debemos a lo mejor focalizarnos. Entonces, cuando hablamos de dignidad al final de la vida o de una muerte indigna, son los otros que no le están confiriendo la dignidad que merece esa persona, pero esa persona no deja de ser indigna. Y eso es un concepto que es tremendamente valioso para el que está en esa situación vulnerable. Y por eso quiero llegar al otro concepto. Esta persona, como habíamos dicho, que tiene esta capacidad de sentir, de gozar, de narrar, de razonar y de autodeterminarse, también va a estar sujeta a esta capacidad
de sentir, somos seres sintientes y en eso nos parecemos a los mamíferos, y somos mamíferos en realidad, los que nos parezcamos, y tenemos capacidad de gozar, pero también de sufrir. Y de este sufrimiento, de esta capacidad de pasarlo mal con distintas circunstancias, surge que podemos ser vulnerables. Y esta vulnerabilidad puede depender de muchos factores, de la etapa de la vida en que estemos. Claramente un recién nacido a un adulto mayor son vulnerables, pero también nos hacen vulnerables distintas situaciones, de sufrimiento psíquico, de sufrimiento físico, y la enfermedad y la cercanía de la muerte claramente nos pone vulnerables. Y esta persona que es vulnerable, como les decía, tanto con la enfermedad como el dolor, que son situaciones que nos producen mucho miedo, con la fragilidad, este tema de estar dependiente, y nosotros como seres humanos la fragilidad es algo que todos tenemos, pero es inherente a nuestra naturaleza. Los seres humanos nacen tremendamente frágiles. ¿Qué mamífero conocen ustedes que no puede llegar solo hasta la mama o amamantarse antes de los 6 meses de vida? Ninguno. Todos los mamíferos son capaces de llegar al pecho materno, por así decirlo, las primeras horas de vida. Y los recién nacidos humanos, que son tremendamente prematuros, y probablemente eso tiene que ver con algo evolutivo, de tener un cerebro tan grande, las madres que tenían los recién nacidos maduros, que eran más o menos a los 6-7 meses, morían en el parto. Entonces se seleccionaron genéticamente las madres que daban a luz recién nacidos prematuros. Y además los padres que eran capaces de asumir esta fragilidad de este recién nacido tan dependiente. Entonces la fragilidad es inherente a la naturaleza humana y todos somos muy dependientes de otros seres humanos a los comienzos de la vida. Y eso es un rasgo característico que tiene que ver también con esta vulnerabilidad y con esta dignidad también intrínseca. Porque el ser frágiles no nos quita esta capacidad potencial, futura o pasada de ser autodeterminados y de ser autónomos. Y la persona también es vulnerable cuando está limitada. Y otra cosa que nos hace tremendamente vulnerables, y es algo que lo que vamos a hablar, es que tenemos un fin. Nadie es eterno, no sé si hay un dicho que todos conocen, nadie se va a quedar para semilla. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pero el hecho de que esta vida, que puede ser tremendamente valiosa, va a terminar, nos hace vulnerables, porque claramente este fin de la vida es algo que nos puede provocar dolor, sentirnos frágiles o limitados, porque nos hace tener conciencia de la muerte, y la muerte, que es algo común al destino de todas las personas, de todos los seres humanos, nos hace tremendamente vulnerables, por este significado de que viene un fin. Entonces, quería compartir con ustedes la frase de una profesora mía que tuve y que es una persona que ha trabajado mucho este tema de la vulnerabilidad y sobre todo con la pintura que nos retrae a escenas que no nos gustaría ver nunca. O sea, a una madre viendo cómo muere su hijo pequeño y a un niño cómo pierde a su hermano y a un padre cómo pierde a su hijo. Que son escenas de dolor que tal vez queremos evitar, pero son parte de la realidad humana. Porque como dice Lidia Feito, las enfermedades que nos limita y trunca, el dolor que nos inclina, la ausencia y el vacío en sus muchas facetas, el sentimiento de impotencia, son manifestaciones de nuestra vulnerabilidad y son partes constitutivas de nuestra naturaleza. El aceptar que somos vulnerables es una gran tarea. Todos queremos tener, por así decirlo, ciertas seguridades, y en nuestra sociedad las basamos en la seguridad económica. Si tengo una profesión, si tengo un trabajo, si tengo una casa, un techo, nos sentimos más invulnerables. Pero al final, ante este hecho inevitable de la vida que es la muerte, somos tremendamente vulnerables. Y sigue. El ser humano es por tanto vulnerable y frágil por su misma condición corporal y mortal, pero también por su capacidad de sentir y pensar, de ser con otros, de estar con otros, de vincularnos afectivamente a otros y de desarrollar esta conciencia moral. O sea, lo que nos hace más grandes como personas también nos hace más vulnerables. Nos hace grandes relacionarnos con otros y claramente el perder a estos otros nos hace más vulnerables. Entonces, con esta introducción, yo quería un poco introducirnos en el tema de la muerte, porque claramente
no tenemos muchas veces tan claro que la muerte es parte de nuestra propia condición. ¿Y qué nos produce la muerte? Yo creo que aquí me gustaría que lo conversáramos, que viviéramos en función de algunas imágenes que yo les traigo, porque el arte, los artistas tienen esta capacidad de abstraer, de sacar esencias, emociones, imágenes y pensamientos que nos ayudan mucho a reflejar lo que hay más profundo en nuestro corazón. Este cuadro, yo no sé si lo conocen, es de Picasso, empezó su época azul con este cuadro, y les voy a contar un poco la historia de estos amigos de la juventud de Picasso que bebían y se juntaban y tenían estas parrandas grandes. Tenía un amigo que era Casagemas, que se enamoró de una mujer de este ambiente, y fue un amor no correspondido. Y en esta situación de amor no correspondido ella lo rechaza, él agarra una pistola y se suicida. Entonces estamos hablando de un suicidio por un sentimiento muy poderoso que es un amor no correspondido en un hombre joven y que es vivido por su mejor amigo que es Picasso. Y en esas circunstancias él pinta este cuadro. Entonces yo quería invitarlos a que me dijeran qué les produce las luces, los colores, la imagen, en relación a cómo ve Picasso la muerte de su mejor amigo. Y dejo abierta la conversación. A lo mejor podemos empezar con este tema con los colores, por ejemplo. ¿Qué les produce los colores, las imágenes? Un momento de tranquilidad, de paz. Tranquilidad. ¿Y qué imágenes transmiten esa tranquilidad? ¿Qué colores la traen? El amarillo puede ser, ¿Sí? ¿no? La vela en el fondo que da una sensación de como que hay algo después también. Ya. O sea, hay una luz en contraste con qué. ¿Con qué se contrasta, sí? Sí, es que yo encuentro, o sea, lo primero que vi para mí no fue, me acuerdo que dijo, pero para mí fue desolación. ¿Ya? Al ver la cara con los verdes y los azules, esos tonos me generaron así como desolación, pero sí se genera un contraste con la luz, como que hay dos etapas, como casi transición, como mira hacia la luz, es como transición de esa desolación a quizá esperanza, como a un después. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, la cara del ser humano, ¿de qué colores se pinta habitualmente? ¿De colores cálidos o de colores fríos? Cálidos. ¿Y aquí de qué colores está pintado? Fríos. De hecho, esto, como les decía al principio, empieza la época azul de Picasso. Él empieza a pintar con colores fríos junto con este evento. Y claramente nos transmite el rostro de un ser humano en colores fríos. Y como dices tú, eso ya nos genera desolación. El ser humano no es de estos colores. Y claramente él representa esta cara así. Pero como dicen, hay un contraste, colores cálidos, que tienen que ver con la vela. ¿Y se fijan este borde de aquí? ¿Qué le transmite ese borde ahí en esta cara de colores fríos? Un lado iluminado, cálido, tal vez que tiene alguna esperanza en este color más oscuro. ¿Qué más les producen las imágenes? La herida, ¿no es cierto? Él pone en el cuadro la herida de la bala, o sea, algo que pudiera ser bastante morboso. ¿Qué hace la gente que arregla los cuerpos cuando se van a hacer el velorio? Los arregla, ojalá no parezcan muertos. Ya empezamos con todas estas contradicciones. Picasso nos pone la muerte con toda su crudeza, nos muestra el dolor que significa el cuerpo de una persona querida, transformada por la muerte. Y eso es lo que nos transmite. Este rostro nadie podría decir que tiene vida. Claramente él nos habla de que aquí él está muerto, tiene las livideces propias, la boca caída, los ojos hundidos, amoratados, y la evidencia de la herida, que claramente lo logra transmitir. ¿Algo más que le genere esta imagen? ¿Sí? Pero la vida lo envuelve, por ese amarillo que tiene el contorno de su cara, hay una vida que lo envuelve, está muerto, pero hay algo vivo que lo envuelve. Y que transmite perfectamente, porque ¿qué color más cálido que el rojo? Claramente está envuelto con esta luz, y esta luz incluso tiene trazos sobre la mortaja. La mortaja también es fría. La palabra mortaja ya nos genera un poco de escalofrío.
y él ilumina la mortaja con estos colores. Vamos a otro autor contemporáneo que es Klim, yo creo que todos lo conocen, también de principios del siglo pasado, y este cuadro se llama Muerte y Vida, y también quisiera que me compartieran qué les produce. Aquí hay más detalles, hay más cosas como los cuadros de Klim que están todas entremezcladas. ¿Qué ven ustedes o qué nos trata de transmitir el autor? ¿Sí? Aquí tenemos un conglomerado multicolor de vida, pero que no es una vida individual, sino que es una vida compartida en toda la familia, todos los amigos, las generaciones, desde viejitos hasta niños chicos. O sea, hay una vida, un ciclo de vida rodeado de la oscuridad. Rodeado de la oscuridad. ¿Y quién está aquí en el centro? ¿Qué les da, qué impresión, qué les implica esa cara que está ahí en el centro? Tal vez para mí es más fácil verlo porque trabajo con eso, pero ¿qué le pasa a esta mujer? Parece agónica. Parece agónica, ¿no es cierto? Y ella parece efectivamente ser parte de todo este grupo. ¿Y qué está haciendo este conglomerado, este grupo humano? Rodeándola. Pareciera que la está protegiendo de la parca que está aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero parecen situaciones separadas, porque ¿Sí? la pareja que está acá adelante pareciera como si estuviera llorando, pero una trama de ver brazos tiene una cara de felicidad. No sabemos efectivamente estos amantes o este hombre, esta mujer, qué están viviendo, qué están sintiendo, porque no vemos su rostro. El rostro es lo que nos transmite emociones. Y la actitud corporal es justamente, la actitud corporal nos dice que ellos están protegiéndose de algo que les duele. Esa sensación nos da la actitud corporal. Y claramente este cuerpo tremendamente musculoso y con otros colores nos quiere transmitir, yo creo, el autor, ¿qué nos quiere transmitir con esa imagen tan distinta de las pieles del resto? Fuerza, ¿no es cierto? Vida, energía, plenitud. Esta probablemente es la imagen que tiene más vida de todas las que están aquí. Y esta vida, al parecer, está rehuyendo a la muerte. ¿Qué les parece esta actitud? ¿Es habitual o inhabitual? Habitual, ¿no es cierto? La plenitud de la vida, el hombre fuerte y joven, rehuye la muerte. Además que biológicamente probablemente el que tiene la muerte más lejos. Claro, él tiene toda la fuerza y la energía vital, que está muy bien representado, esta fuerza, estos músculos, estos colores más anaranjados. Se le llegan a notar las venas de la energía que hay, y que está en relación también con esta mujer que probablemente también está en la plenitud de la vida, pero que su piel claramente más violácea, más pálida. Y como dicen ustedes, están todas las etapas de la vida, y aquí está la madre, que está, ¿cómo son los colores de su rostro? Rosado, o sea, también está llena de vida, está amamantando a este bebé que también está rosado y que claramente está bien alimentado, es buena lactancia. Pero también es una imagen llena de vida, y a diferencia de los otros rostros, a lo mejor compartido con este o con el rostro de la enferma, hay un rostro de... ¿Cómo son los rostros de la madre y del hijo? Tan saludables, tan plácidos, ¿no es cierto? Tan llenos de la placidez propia del inicio de la vida. Claramente tiene que ver con eso. Y aquí esta imagen yo no he podido descifrarla mucho, estas caras que aparecen, yo creo que, pero ella no me da la impresión de estar muy sana. A diferencia de esta cara que sí está tranquila, y a diferencia de ella, pero no he podido darle una interpretación, pero sí están rodeadas de estas flores y de este círculo protector, de esta mujer que evidentemente es la que la muerte busca. Entonces Klim en su cuadro, yo creo, como dice su título, la muerte y la vida, la muerte tiene solo una cara, parece, y la vida tiene muchas caras, muchas caras. Una vida que está originando, que está empezando, una vida potente, una vida sensual, si uno la quiere ver, incluso una vida un poco desgraciada. ¿Y cómo es la cara de la muerte? ¿Qué impresión les produce?
al acecho, ¿no es cierto? Ávida, ¿ah? De llevarse a su presa. ¿Ah? Y la persona que probablemente está acechando la muerte. ¿Ah? ¿Qué impresión les da su cara? Resignación, ¿no es cierto? Ella ya está entregada. ¿Ah? Sabe que este círculo de vida que la rodea probablemente no va a poder hacer mucho. ¿Ah? Está entregada. Y muchas veces esta cara uno no la ve. ¿Ah? Y le duele verla, ¿ah? Porque sabe que el que está aquí ya está más al otro lado que con nosotros. ¿Ah? Y como lo queremos, ¿ah? Nos duele, ¿ah? Esta entrega, esa resignación, y le pedimos que luche. ¿Ah? Porque somos incapaces de ver que esta persona en una sabiduría más grande ya está entregada. Y este otro cuadro, que es un cuadro de Munch, todos conocemos a Munch por el grito, pero él también retrató mucho el dolor, también nos trae un poco a una visión distinta de la muerte. ¿Y qué les produce esta imagen? Desolación, tristeza. ¿No? ¿Sí? ¿No? Uno puede interpretar qué está pasando aquí. Sí, o sea, hay algún enfermo, no sabemos ni siquiera qué tipo, pero por lo menos hay medicinas en el velador y al parecer hay un médico a la antigua ahí al lado, pero claramente el desenlace de esta enfermedad no es positivo, o la persona ya falleció o está próxima a fallecer. Y vemos un surtido de personas que están reaccionando al dolor de esta pérdida. Entonces este cuadro no tiene que ver tanto con la muerte, sino que le produce la muerte a los que quedan aquí. ¿Y qué distintas actitudes ven en las caras de los distintos integrantes, supongamos que son familiares? ¿Qué actitudes hay? Tristeza. ¿Y a quién está triste? La policía, la defensa. O sea, ella está, francamente, nos da que... ¿Qué está haciendo ella con esa postura? ¿Qué intuimos que hace? Está llorando, ¿no es cierto? Es una postura de pena expresada. Ella está expresando su dolor. ¿Y ella qué hace con su dolor? Lo retiene, ¿no es cierto? Lo sufre estoicamente. Probablemente ven esas orejas. Ella ha estado desgastada por el cuidado de este enfermo y no ha dormido en varias noches. Que también es frecuente cuando hay un enfermo ahí. Y la actitud de él, ¿les parece familiar? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo la describirían? Negación, ¿no es cierto? O de impotencia. O sea, él se aleja de lo que le produce dolor y esconde su dolor además. Que es una actitud también frecuente en nuestra sociedad. Escondernos frente al dolor, hacer como no existe. Claro, justamente. Y un poco este escape. Esta persona, ¿qué les produce? Espectadores. Nunca falta, ¿no es cierto? Alguien que... Bueno, en esta escena, a él es el que manda a buscar a la funeraria el certificado de función. A este hay que darle una tarea, porque claramente... Justamente, y pudiéramos decir, a lo mejor él es un médico, puede ser el sacerdote también que está orando, a un pastor, no podemos interpretarlo, pero la postura de las manos da esa expresión de oración, y esta persona, que es la más cercana, que está sentada frente a la cama, una anciana, y el autor se impresiona tanto probablemente que ni siquiera nos la muestra, pero nosotros podemos interpretar si ella es una anciana y está cerca de la cama, lo que significa esta pérdida para ella. Y esta postura también, al igual que ella, es una postura de dolor. Entonces, este autor nos muestra que la muerte no solo es del que muere, como en las pinturas anteriores, sino que también la muerte transforma profundamente a los que pierden al ser querido. Y eso es parte de esta vulnerabilidad, porque nosotros somos vulnerables ante nuestra propia muerte, pero mucho más vulnerables muchas veces ante la muerte de las personas que nos significan y que nos importan. Y eso también tiene que ver mucho con nuestros miedos a hablar de la muerte. Y aquí traigo un mural distinto de Diego Rivera, Diego Rivera aquí se hizo el auto de Manuel Gato, y se llama, este es un fragmento de un mural que está creo que en la Municipalidad de México, de la Ciudad de México,
se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y es un pedazo, esto es un tremendo mural, y está solo, les traje este pedazo que tiene que ver donde sale aquí, ¿quién es ella? La Catrina, ¿no es cierto? La muerte, ya. Y ahí está Diego Rivera, se autorretrató como un niño, y la Frida la puso atrás también. Ya, ¿y qué pasa aquí con la muerte? ¿Qué hay aquí? ¿Cuál es esta interpretación de esta pintura de la muerte? ¿Qué hace esta imagen? Convive a diario con nosotros. Convive a diario con nosotros. Sí, justamente, hay una majestuosa, está muy arreglada, es la persona más arreglada de la pintura. Y está en una relación de igual a igual tomada a los brazos. O sea, aquí la muerte no está amenazando a nadie. Fíjense la cara de la calavera, ¿cómo lo está pasando la muerte? Está riendo, incluso le sacan el sombrero, y claramente aquí hay un elemento que tiene que ver, que influye culturalmente con la visión de la muerte, porque aquí ya no hay una visión occidental de la muerte, sino una visión tradicional o ancestral, de que la muerte es parte del festival de la vida. Y aquí están haciendo una feria festiva, está en Alameda, hay banderas de México. Probablemente, yo no lo sé, no sé la historia de este cuadro, pero debe haber disfrazado alguna autoridad del momento, algún alcalde, alguien que quería reírse o que quería ponerle mano de la Catrina o de la muerte. Pero aquí la actitud es distinta. De todas maneras, si se fijan la cara de esta señora, parece que no están tan contentas con la presencia. Ahora a uno no le queda claro si por la muerte, sino porque está mejor vestida que ella. Porque ella se nota que se esforzaron en engalanarse, pero llegó alguien que les ganó con la cara. O sea, claramente que hay una visión distinta de la muerte. Así que, por eso que la invitación es un poco a ver distintos aspectos de la muerte que están incorporados dentro de uno y que uno no sabe que existen. Y quiero terminar esta pintura con esta imagen. Este pintor no es muy conocido, pero hay algunos detalles que yo quería transmitir. Él es un pintor suizo, también de principios del siglo pasado, en que se casó tardíamente con el amor de su vida. Y lamentablemente esta mujer falleció de un cáncer a los pocos años de que estaban casados. Y él tiene muchas pinturas de la enfermedad y de todo el proceso de la mujer que amaba. Y hay algunos detalles con respecto a la muerte que me gustaría terminar con eso, porque tienen que ver también con la muerte que nosotros vivimos. ¿Qué es lo que les llama la atención de esta pintura? ¿Sí? Hay como un reloj al fondo. Exactamente, ese reloj al fondo que está desfigurado. ¿Qué significará ese reloj? ¿Qué quiso poner él? El tiempo. El tiempo que transcurre deformado y desfigurado. ¿Dónde está ella? En un hospital. ¿Qué les hace pensar que está en un hospital? Está todo blanco, frío, aséptico, tal vez un par de flores ahí, pero es una muerte estéril, ¿no? Distinta de las otras muertes que vimos. Y el pintor, yo creo que transmite de una forma magistral cómo es la muerte tal como la vivimos ahora. Muerte de sábanas blancas, inmaculadas, faltan los monitores y los sueros, pero claramente es esta sensación fría e impersonal. Y el moribundo, ¿quién lo acompaña aquí? Nadie, ¿cierto? El blanco de alrededor da esta sensación de vacío más impactante todavía. Y cómo el tiempo que pasa se deforma por así decirlo, en este ambiente limpio, estéril, por así decirlo, científico, aséptico, donde lo que importa desaparece. Solo queda la agonizante, que como bien dicen ustedes, parece estar más vuelta hacia adentro que hacia el exterior, producto de toda esta soledad. Entonces, él también ocupa estos colores, reflejando ya las vivideces, probablemente uno pudiera decir si está viva todavía. Y si yo entrara a esta habitación y la viera, probablemente le pondría la mano en la boca para ver si está respirando, porque está en este tránsito en que no sabemos si ya partió o si todavía está respirando los últimos estertores de su vida. Pero claramente él capta la soledad, que efectivamente su esposa murió en el hospital. Y hay varios retratos como la va retratando. Entonces, yo quise hacer este ejercicio porque a lo mejor viendo a estos artistas es más fácil hablar de este tema que es tan complicado.
y incorporarlo como algo que es cotidiano, porque muchos a lo mejor han visto estos cuadros antes, a la pasada, y no los han revisado, no han analizado lo que hay detrás, y un poco la invitación es que uno cuando tiene la muerte presente la empieza a ver, está ahí, lo que pasa es que uno la niega, la oculta, y es lo que quería hablarles un poco en este momento, porque claramente a través de todas estas imágenes nos damos cuenta, como dice Marco Gómez Sancho, que la historia del ser humano se comprende mejor a través de sus duelos que de sus alegrías, de sus júbilos, porque nuestra vida son duelos, son pérdidas. Desde el momento que nacemos empezamos a perder, empezamos a tener duelos, no nos gusta verlos, pero claramente la historia de la humanidad ha estado impregnada de esto. Distintos autores han analizado esto, cómo ha sido la cultura y la historia de la muerte a través de los siglos, y tenemos una época que es hasta el siglo XII, donde que se habla que la muerte es amaestrada, porque la muerte, por así decirlo, es cotidiana, familiar, es una muerte que está en el día a día y conviven los vivos y los muertos. Hablamos de una época en que la mortalidad infantil era altísima, que la expectativa de vida no superaba los 30 años, había pestes, había guerras, había catástrofes naturales, y claramente la muerte era algo cotidiano, y un ser humano, una persona, a los 10 años había visto morir a muchos, y era parte de la vida. Y esta muerte además era anónima, era colectiva, las tumbas no tenían nombres individuales, se enterraban, y tenemos el ejemplo de las catacumbas y los cementerios, donde la muerte era parte de la vida y era parte del ser humano. Esto en general también tiene que ver con la historia occidental. Muchas culturas han rechazado también la muerte, muchas culturas primitivas aislaban a los muertos, los enterraban en otros lados, pero en los principios de la cultura occidental la muerte era parte de la vida y se enterraban dentro de los mismos cementerios, de los mismos lugares donde vivía la gente, se enterraban a los muertos y se tenía la muerte presente cotidianamente. Y pasamos después del siglo XII, a toda la época en donde empieza a aparecer el individualismo y los primeros albores del Renacimiento, donde aparece la muerte propia. Y lo que importa es mi muerte, mi despedida, mi testamento. Y aparece Lars Morendi, que es un libro que te enseña cómo morir y todo lo que tienes que hacer para despedirte correctamente, para confesarte, para dejar tus asuntos en orden. Y hablan de tu propio destino, incluso el juicio final que era general va a ser el juicio individual, o sea, te van a juzgar a ti por tus propias obras. Pasa de esto que es colectivo a esta muerte propia, y aparece el nombre de cada uno en la tumba, el deseo de dejar una tumba con un epitafio, que quede para siempre, y aparece esto del individualismo en la vida del hombre. Y pasamos posteriormente, desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX, a esta muerte ajena, donde cobra más importancia el cuadro de Munch. ¿Qué significa la muerte del otro para mí? ¿Qué significa la muerte de mi ser querido? Y se empieza como a idolatrar a la muerte con este tema del romanticismo, y aparecen estas grandes manifestaciones de dolor ante la pérdida del otro, las lloronas, el luto, el periodo de duelo. Y se empieza, por decirlo de alguna forma, a producir una adoración a la muerte, pero no a la muerte del otro, del que se muere, sino a los que quedan y cómo sufren esa muerte. Y estamos hablando de una época del romanticismo, donde la muerte también, tenemos la historia de Romeo y Julieta, Eros y Tánatos, la muerte y el amor, que van de la mano, y aparece todo este sentimiento de veneración a la muerte. Hasta llegar a nuestro siglo XX, donde tenemos esta muerte prohibida, donde la muerte, por así decirlo, pasa a ser un acontecimiento angustioso, dignificado, solitario, absurdo y negador del que muere, negador de esa biografía, de esa historia de vida. Porque el que muere aquí no es el protagonista. ¿Quién protagoniza aquí la muerte? La tecnología, las máquinas que dejan de funcionar, y si uno le pregunta a un niño chico que ha visto tele, razonablemente, ¿cuándo se muere alguien? Cuando la máquina deja de dar pitito. Ese es el sinónimo de muerte para nuestro mundo actual. O cuando le disparan un balazo, eso también es el sinónimo de muerte. O sea, o la muerte violenta o la muerte tecnificada. Porque aparecen nuevos tabús en este siglo XX y el siglo XXI,
Y si bien en el siglo pasado el tabú era la sexualidad y no se le hablaba a los niños de sexo, ahora el tabú es la muerte, porque todo lo que tiene que ver con la vejez, la fealdad, el fracaso, la pobreza, el dolor, el sufrimiento y la muerte son temas que no nos gusta ver. Todo lo que nos muestra nuestra vulnerabilidad, de alguna forma lo evitamos y lo negamos. Y las circunstancias que nos recuerdan la vulnerabilidad las tratamos de esconder, las tratamos de apagar y no las mostramos. Y sobre todo la muerte, como les decía al principio, empezamos a ocupar palabras, eufemismos, y tratamos de no hablar de eso, porque nos recuerda nuestro fin y es algo que preferimos no ver porque preferimos ser exitosos y tener la seguridad de que el éxito, la riqueza, el salir 5 minutos de la tele son como una garantía de seguridad frente a este escenario que nos es común a todos. Y yo quería compartir otra pintura que no es pintura, una fotografía, no sé si alguien la conoce. No, David Kirby es un hombre que era homosexual y que murió de SIDA en la época de los 80. Y parte de su legado quiso que lo fotografiaran en el momento de la muerte, y una amiga de él que era fotógrafa estuvo ahí y efectivamente esta es la foto del momento en que fallece. Esta foto la tomó una empresa de ropa, que a lo mejor todos lo conocemos, Benetton, por la relación que tiene con el sur de Chile, pero ellos transformaron esta foto en una pintura para hacerla menos cruda, y la pusieron en las vallas publicitarias de Italia y de muchos lugares de Europa. Entonces en las autopistas aparecía esta imagen que representa el momento en que un hombre muere, y además muere de SIDA y además era homosexual en la década de los 80. Claramente el escándalo que hizo en ese momento fue mucho mayor que hubieran puesto la foto de una mujer desnuda promocionando la ropa de Benetton. Nadie se hubiera espantado, pero mostrar este lado B de la vida, mostrar situaciones que eran complejas, que eran rechazadas, y además el momento de la muerte con todo el dolor, si se fijan, este es una instantánea que refleja el dolor. Uno puede pensar que es el papá, pero es el hermano, la cuñada y la sobrina. La cara de dolor de él, de cómo ella consuela a la sobrina que está tan adolorida y cómo alguien lo está sosteniendo la mano, claramente nos impacta. Y en este momento esta imagen tuvo que ser retirada de la publicidad. Ahora yo creo que estamos en otra, hay mucho más tolerancia, no hay todas las implicancias de esa época en que claramente los enfermos del SIDA también eran prácticamente dejados en leprosario. Pero la situación cultural actual frente a la muerte tiene que ver con muchas actitudes que tenemos nosotros como sociedad en general. Y nuestra sociedad tiene, yo creo, como nunca en la historia, acceso a medicamentos, a alimentos, a seguridad, que nos han hecho prosperar de una forma inimaginable. O sea, lo que tenemos ahora es inconcebible respecto a lo que había 100 años atrás. Hace 100 años atrás en Chile, más de la mitad de los niños no llegaban a la edad adulta. No había agua potable, no había condiciones básicas. Y claramente tenemos una sociedad que disfruta mayor comodidad. Pero eso ha tenido su costo también. Tenemos menor tolerancia al dolor. Hemos perdido todo el estoicismo, de soportar y de resistir. Y esta capacidad de darle sentido al sufrimiento. Nosotros evitamos el sufrimiento a toda costa. No nos sentamos a mirar, bueno, este sufrimiento, como decimos, si no has sufrido la vida, espera sentado, que te va a tocar. Y estamos tan cómodos que hacemos como que no nos va a tocar nunca, pero claramente este sufrimiento que nos llega, tenemos que hacer algo con él. Y muchas veces no podemos evitarlo, pero sí podemos darle sentido. Además tenemos casos rituales comunitarios frente a las adversidades. Antes, cuando había las culturas primitivas, llegaba una inundación y hacían un millatuno, una rogativa, y se juntaban y pedían que parara de llover. Y este ritual comunitario, que todos juntos frente a la adversidad, nos ayuda. Y de alguna forma la prensa o la televisión, cuando hay un terremoto, nos genera un poco estos rituales comunitarios que cuando hay una tragedia como que todos nos sentimos más unidos.
porque es necesario, cuando sufrimos, los que están a nuestro lado nos pueden apoyar y dar sentido a ese sufrimiento. Además tenemos este problema de medicalizar la muerte es asunto médico, ellos tienen que resolverlo y los médicos hemos convencido que podemos evitar la muerte. Y yo siempre le digo a los colegas, a los internos, a pesar de todos los avances de la técnica, la mortalidad del ser humano todavía es del 100%. No hemos logrado vencer y disminuir esa estadística. Pero claramente, para tratar de evitarla, medicalizamos la muerte. Y esto conlleva también este deseo de controlarlo todo en la vida y de controlarlo todo en la muerte, que nos ayuda a buscar este control como una forma de evitar todo eso. Y yo agregaría además la declinación de las religiones y el sentido espiritual de la vida, que nos ayuda a enfrentar esta vulnerabilidad ante la muerte como un elemento que condiciona nuestro modo de enfrentar la muerte. Y yo creo que quería compartir una canción que los que son de mi época a lo mejor la recuerdan, de Dúo Dinámico. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Y hemos perdido esta capacidad de resistir, este estoicismo, de saber que la vida se las va a poner difícil, y que tenemos que resistir, nos hemos puesto blando. Entonces ahora el viento nos quiebra, no nos dobla, y es parte de la sociedad. Y yo sé que los millennials no les gusta que uno les diga esto, pero probablemente son los hijos que nosotros criamos también. Tiene que ver con eso. Bueno, me quedan 12 minutos. Las fases del morir yo creo que son las fases que atraviesa una persona, las fases psicológicas que tiene frente al saber que va a morir, y que estudió muy bien Elizabeth Kubler-Ross, y que son fases que no necesariamente van ordenadas, que no necesariamente se cumplen, pero que tienen que ver con los mecanismos psicológicos de adaptación frente a esta situación. Y yo creo que más que detenerme en estas fases del morir de Kubler-Ross, que podemos hablar de eso una sesión entera, yo creo que tenemos que tener presente que tenemos mecanismos de defensa ante la muerte, como una forma de protegernos de lo que no nos gusta. Y el mecanismo más primitivo es la represión y la negación, o sea, hacer como que esto no nos va a pasar. Y es lo que nos pasa a todos cuando tenemos una mala noticia. Nos llaman por teléfono, un carabinero nos dice que hay un ser querido tuvo un accidente, que está grave, y lo primero que nosotros pensamos, no, se equivocó, no es así, es otra persona. Nuestra mente se resiste a aceptar algo que es muy doloroso. Pero también podemos generar una respuesta individual y vencer a la muerte con nuestra, por así decirlo, nuestra capacidad de autoestima y ser el mejor deportista, salir en la tele, hacer una cirugía plástica, de alguna forma individualmente hacerle frente a esta vulnerabilidad, esta decrepitud que viene asociada necesariamente con la vida. Pero también podemos buscar una respuesta social y buscar consuelo en nuestros afectos, en los que nos importan, en nuestros cercanos, en nuestra tribu, y buscar en ellos el apoyo que necesitamos para enfrentar esta etapa que es dolorosa. Y también podemos tener una respuesta integradora, porque nosotros somos parte de algo más grande, que es nuestra comunidad, que es nuestro país, y a pesar de que nosotros morimos, persiste nuestra cultura, y muchas veces dejamos algo, dejamos una huella, un rastro que nos da trascendencia también. Y estas respuestas muchas veces nos ayudan a defendernos ante este dolor que trae la muerte. Y la muerte nos produce miedo, y aquí sí que traigo a Munch con su grito. Y yo quería preguntarle, hacer que ustedes me digan qué cosas de la muerte nos dan miedo, nos dan angustia. ¿Qué se les ocurre a ustedes o qué sienten ustedes? Esto para despertarlos un poco porque ya he hablado mucho. El dolor, ¿no es cierto? Que venga el dolor asociado a la muerte. ¿Sí? ¿Está aquí la doctora Carey, duele morirse? Ella estaba al lado de muchos pacientes. Sí, o sea, cuando uno se muere no duele, en un instante, pero nos da miedo el dolor, sí, nos da miedo el dolor. ¿Qué más nos da miedo de la muerte? Lo desconocido, súper, ¿qué más? Desaparecer. Desaparecer, no, ¿sí? Agonía. ¿Y qué significa agonía? O sea, no agonía, sino lo prolongado, de estar muriéndose mucho tiempo. ¿Sí? Lo que sufre, la agonía como sinónimo de sufrimiento.
¿sí? Y que pueda ser prolongada. Y asociado a esa agonía prolongada, ¿qué nos da miedo también o qué nos preocupa ante la muerte? Esto cuando uno está enfermo mucho tiempo. Los que quedan. Uno que les darle mucho trabajo a los que nos cuidan, ¿no es cierto? Que es un temor que todos tenemos. ¿Y qué más asocia a esta agonía prolongada? La desprotección, el perder, este tema de perder la capacidad de cuidarse a sí mismo. La soledad, de no poder hacer nada, de tener que usar pañales, de que te den de comida en la boca, de darle trabajo a los otros, de ser dependiente, todo eso nos asusta. El tema económico, claramente, eso también nos asusta. Y el tema de quedarnos solos, porque la mayoría de los cercanos, cuando saben que el otro se está muriendo, ¿qué hacen? Al principio lo ven, pero después... Y después cuando ya empieza a notarse enfermo se escapa. No vaya a ser contagioso, no me vaya a pasar a mí. ¿Y qué le voy a decir? También son temores que surgen. Y yo creo que hay muchos temores que tienen que ver a la dependencia, a ser una carga, a perder el control. La muerte no llega cuando, como la cesárea. La cesárea, el médico dice, la guagua va a nacer este día hasta ahora, nace. La muerte llega cuando llega. Y claramente uno no controla, ya listo, ya me despedí, ya hice todo listo, ya. ¿Y ahora qué pasa? Cuando me muero. No lo sé. Claramente hay algo, cosas que uno no controla. Al dolor y al sufrimiento físico, a la pérdida de los seres queridos y el dolor de los que quedan. Doctora, a mí no me da miedo morirme, a mí me preocupa el dolor que va a tener mi hija y quién la va a consolar. A lo breve del tiempo, se nos fue la vida entre las manos y no hicimos nada con ella. Al abandono y la soledad, como bien decía, al juicio divino, al desconocimiento de que hay más allá, a dónde voy, ¿qué va a pasar cuando pase el umbral? Y nos puede dar miedo eso. Y un temor que yo creo que también a las personas que ya se enfrentan a esta etapa, que ya han pasado todo eso, el miedo no trascender, que tiene que ver qué va a pasar después. Y claramente eso tiene que ver con preocupaciones profundas del ser humano. Entonces hay muchas razones para tenerle miedo a la muerte, y claramente nosotros tenemos que enfrentarlas de alguna forma, y estos miedos tienen que ver con este miedo a perder la dignidad. La dignidad, como veíamos, como un concepto amplio, y el miedo a perder la dignidad como ser capaz de autodeterminarnos y decidir por nosotros mismos lo que es correcto. Ahora a mí me gusta esta frase porque dice que si la vida debe tener calidad y ser digna, en el amplio sentido de la dignidad, y la muerte es parte de la vida, entonces la muerte también debería ser digna. Y yo creo que es un concepto que todos concordamos. Ahora, esto tiene que ver con la dignidad humana, en un lado, con la calidad de vida por otro, y con la comunicación o cómo nos relacionamos con los otros, esta alteridad, esto de estar con el otro, como otra patita de este triángulo que tiene que ver con la persona, con el ser humano. Y cuando nos enfrentamos a esto de la muerte, esta dignidad humana se transforma en una muerte digna, que es lo que buscamos, y esta calidad de vida significa la calidad de los cuidados al final de la vida para tener calidad de vida hasta el último momento. Y qué desafiante, porque cuando uno va perdiendo tantas cosas como vimos, claramente eso va a tener la calidad de vida y cómo podemos mantenerla es un gran desafío. Y también tiene que ver con esta comunicación, con esta narrativa o esta biografía ante la muerte, que es una parte importante, que tiene que ver con revisar para atrás lo que yo hice, con el legado, con lo que quiero transmitir a los que quedan, y que tiene que ver con una buena comunicación, y también con una buena comunicación con el equipo de salud para entender también qué calidad de vida desea este paciente y qué es la muerte digna para esa persona. La muerte es un instante. Nosotros nos morimos, dejamos de respirar, deja a los minutos de latir nuestro corazón, y eso son minutos, son instantes. Lo que es importante es tener una vida digna hasta el momento de fallecer, que son cosas distintas desde el punto de vista semántico, y además que esto de muerte digna se ha manoseado con respecto a la dignidad y muchas otras cosas que no tienen que ver con el concepto que yo entiendo por dignidad, por eso no me gusta usarlo. Y
para tener una vida digna hasta la muerte tenemos que tener cuidados paliativos, que son la rama de la medicina y que se preocupa de aliviar el sufrimiento al final de la vida. Y el sufrimiento físico, psíquico, social y espiritual. Los cuidados paliativos son bien ambiciosos. Y esto claramente requiere que como sociedad los podamos garantizar a todos de una forma que sea asequible, de calidad, equitativa, por así decirlo. Y tiene que ver con la planificación anticipada de lo que yo creo que es mi vida digna hasta la muerte, combatir esta obstinación terapéutica que tiene que ver con cómo los médicos medicalizamos la muerte y luchamos con la muerte contra la muerte, prolongando la vida, muchas veces una vida biológica sin sentido, y que tiene que ver con limitar o adecuar terapias, suspender tratamientos, con sedación paliativa, con hacer medidas médicas que tienen que ver con controlar síntomas refractarios cuando no es posible, a una costa de disminuir la conciencia, como una forma de tener una vida digna hasta la muerte, y tienen que ver con la eutanasia que está en discusión ahora en nuestro Parlamento y que es un tema que tenemos que poner sobre la mesa y discutir. Y de la mano de esto vienen los grandes principios de la bioética, la autonomía, la justicia, la no maleficencia y la beneficencia, que podemos en el fondo desglosar donde estos principios nos van a dar dignidad al final de la vida. Y yo parto con los principios mínimos, que tienen que estar garantizados por todos. Si no existen estos principios mínimos, no podemos hablar de los otros. Y el primero es la justicia, que son las condiciones mínimas para el desarrollo de las capacidades humanas y una calidad de vida y de muerte aceptable. Y uno de los mínimos de justicia para hablar de dignidad al final de la vida significa garantizar cuidado paliativo para todos los que lo necesitan. O sea, que nadie tenga una muerte indigna porque sufre dolor, porque no tiene acceso a un médico que le recete morfina y a un equipo que se la administre. Cosas básicas. Y con la no maleficencia, que significa de no hacer daño. Y eso significa permitir morir. Dejar morir cuando llegue el momento, sin postergar o alargar esta vida biológica con medidas terapéuticas que disponemos. Ahora los colegas de la UCI son capaces de mantener viva a una persona varios días, aunque su pronóstico sea muy malo y la calidad de esa vida sea mínima o nula, porque es solo una vida biológica, no una vida biográfica. Esa vida conectada a un respirador no está construyendo nada. Y beneficencia, o sea, administrar cuidados paliativos, hacerle bien, a mejorar la calidad de la vida de las personas al final de la vida. Y la autonomía, que tiene que ver que con esta persona, que mientras haya racionalidad habrá posibilidad de autonomía, pero si no la hay, la persona siempre va a ser un fin en sí mismo, que debe ser tratada como tal. O sea, mantener esta dignidad, aunque se pierda la autonomía, por lo que significa esa persona. Entonces, el final de la vida podemos pensarlo como el final del viaje, y vuelvo a la música. A mí me gusta mucho lo que se dice en las letras de las canciones, y esta canción yo creo que también la conocen. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino que seguir descalzos, se me pasó mi hora, y contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos, quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz. Y claramente el arte, la poesía, nos muestra que esto en realidad es un final del viaje, pero hay un horizonte, y hay una luz nueva que nos invita a esta poesía a buscarla. Hay algo más que el final del camino. Entonces, yo los invito, como para terminar, y aquí viene la parte de conversación, ¿qué es para ustedes una buena muerte? Como para reflexión final. ¿Qué sería una muerte digna en el concepto de dignidad humana? ¿Qué sería una buena muerte? Rodeado de la familia. Rodeado de la familia, ¿sí? ¿Qué más? Haber recibido todos los cuidados necesarios. Los cuidados necesarios para Llegar al final. no tener dolor, no tener vómito, tener, ¿sí? ¿No? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más consideran? ¿Cómo les gustaría morir? Esa es la pregunta hecha de otra forma. En la casa, en un sueño, ¿ya?
¿Qué más? Rápido, ¿sí? Sin molestar tanto, ¿ya? Por aquí están callados, no sé. Me he dado la espalda, me acabo de dar cuenta. ¿Qué más les gustaría? ¿Cómo consideran una buena muerte? Sin dolor. Consciente, ¿ya? Con los temas resueltos, qué importante. ¿Y qué temas consideran que podrían resolver antes de morir? De acá, ya, es muy individual. Sí, sí. Hay personas que no se hablan del día. Reconciliación, por ejemplo. Las propias de cada Ya. Con Dios, ¿ah? Reconciliarse con Dios, ¿ah? ¿Cierto? Eso es lo más importante. No se prolongue la vida porque mostraran ahí con las máquinas. Con la máquina. Me niego a eso. O sea, si yo no voy a tener. Porque no es calidad de vida. ¿Ya? Y una opinión muy personal es que cuando nosotros tenemos a nuestros ancianos, ya, ¿no es cierto? Si están con una calidad de vida razonable, que estén con nosotros, pero si ya no tienen una vida razonable, no prolongar. Eso hay que conversarlo con los cercanos y con los médicos, ¿ah? Porque llegado la hora, ¿ah? Ante la duda, ¿ah? Se pone la hora. Entonces, no, mi mamá, mi esposa siempre dijo que en estas circunstancias no quería que la conectara. Y ese es un tema que hay que tener conversado. Y cuando uno lo trata de conversar, ay mamá, no hables de esas cosas si no te vas a morir. Claramente esta negación de la muerte nos evita hablar de eso y es tremendamente importante. Y hay que conversarlo con los médicos, hay que tener una planificación anticipada. Y no aplaudir al notario y dejar un documento, sino ojalá tener una relación cercana con un médico cabecera y que él sepa todo esto y que defienda a su paciente de los otros colegas que les gusta hacer muchas cosas y que las hacen muy bien además. Entonces también eso es tremendamente importante. ¿Alguien ya lo conectan? ¿Tú pides que lo desconecten? Si hay indicación de limitar tratamiento se hace. Y eso no es eutanasia, como mucha gente piensa. Eso es limitar tratamiento porque es un tratamiento que no está indicado porque es inútil. Está sometiendo a un enfermo a un sufrimiento innecesario que es prolongar su agonía. ¿Ya? Y eso no tiene ninguna objeción ética de hacerlo. ¿Ya? Cuesta sí, porque tú al retirar el ventilador vas a provocar la muerte. Pero no hay métodos de hacerlo para que no sea brusco, que se hace gradual, el destete, se produce sedación, se permite despedir. Sí, eso yo ya lo... O sea, muchas personas piensan que eso es eutanasia y cuando piden eutanasia piden limitar tratamiento. Eso es hay un concepto súper importante de aclarar. No sé si estoy equivocada, pero para mí poner oportunidad de dar vida artificial. Pero si hay posibilidad de recuperadores válidos, de recuperaciones válidas, Si, no sé, cualquiera de nosotros aquí hace un ANCA, se enferma del virus ANCA, del virus de los matorrales, con buenos cuidados intensivos, las posibilidades de salir adelante son altísimas y recuperar la calidad de vida previa. Entonces, yo estoy con una neumonía por ANCA, tengo una falla respiratoria, si no me ponen al respirador me muero. Me ponen el respirador, me dan los corticoides, me tratan 3-4 días, se va la inflamación del ANCA, me sacan el respirador y yo vuelvo a hacer mis cosas a la casa. Yo creo que ahí se justifica. Pero yo voy más allá, o sea, cuando se sabe que si se saca el respirador, o sea, no... Cuando la enfermedad no tiene posibilidad de recuperación, eso es una mala indicación médica. Esa es una mala indicación. A eso voy yo. Ahora muchas veces uno no sabe, la medicina tiene mucha incertidumbre, pero uno lo puede hacer ya, probemos 48 horas, si responde seguimos adelante, si no responde nos retiramos. Eso también es razonable, porque a veces uno no tiene certeza, y siempre el paciente tiene un hijo abogado que exige certeza. ¿No hay ningún abogado aquí presente? Perdona si lo ofendí. Esto de la judicialización de la medicina claramente tiene que ver mucho con eso. Entonces, cuando empezamos a hablar de una buena muerte, es importante esto conversarlo. Y no hablamos de dignidad al final de la vida o cómo quiero partir, hablemos de muerte y hablemos con los cercanos cómo me gustaría morir. Porque como está falleciendo este anciano abrazado por su nieta, podemos pedir morir sin tener conciencia o tener una muerte súbita, morir en el sueño, morir cuando yo lo decida, podemos tener muchas preferencias. O morir consciente para poder despedirnos.
Este grupo, que es un grupo de Gran Bretaña y que trabaja no con enfermos de cáncer, sino con enfermos geriátricos, con adultos mayores, ¿no? Detalló estos principios de la buena muerte, y son 10 creo, o más 12, pero me gustan porque resumen muchas veces cuando yo hago este trabajo, resumen todo lo que ha dicho el auditorio. Entonces son buenos principios porque recogen lo que la gente dice. Primero dice que saber que la muerte es cercana y prever lo que puede ocurrir. Evitar esta conspiración del silencio de no decirle al que va a morir que se está muriendo. Ser capaz de mantener el control de los acontecimientos a medida que se vayan presentando. No quiero que me inyecten este medicamento, quiero irme a mi casa, no quiero que esté esta persona presente, quiero al pastor a mi lado, etc. Ser respetado en la dignidad, en el sentido, por así decirlo, externo, y en la privacidad. Que esta muerte no se transforme en este festival de la muerte, que claramente atenta contra la dignidad de las personas. A mí me dolió mucho una niña que estuvo pidiendo eutanasia, que falleció y estuvo en todas las redes sociales y en toda la prensa la foto de ella muerta. O sea, eso me parece un atentado, y esos periodistas yo no solo los encarcelaría, le haría una trictomía bilateral sin anestesia, porque claramente atentan con algo que tiene que ver con la privacidad y con el significado de la muerte para ella y para su familia. Mantener el control del dolor y otros síntomas, poder elegir el lugar donde morir, en el hogar o en otro lugar. Hay gente que prefiere morir en una institución para no sobrecargar a la familia, para que los hijos no queden con ese recuerdo. Tener acceso a la información deseada y al asesoramiento de los temas que desee. A lo mejor a mí no me interesa, yo no tengo ningún dolor y no me interesa si me van a dar morfina o no, porque no tengo dolor o está bien controlado. Pero sí, estoy viviendo hace 20 años con la mujer de mi vida, y cuando muera, la casa donde yo vivo va a pasar a la legítima y no a la mujer con la que vivo. Y eso claramente puede determinar la calidad de una buena muerte. Y resolver ese tema puede ser más importante que el tema del control del dolor. Tener acceso a todo tipo de soporte espiritual y o emocional. Acceso a los cuidados paliativos en cualquier ámbito, no solamente en el hospital. En el Reino Unido los cuidados paliativos son muy buenos a nivel hospitalario o los hospices, pero no hay atención domiciliaria, a diferencia de Latinoamérica, en donde los cuidados paliativos son principalmente en domicilio y hay menos en el hospital, que pasa todo lo que estamos hablando. Poder elegir quién estará presente y con quién se compartirá al final, y tiene que ver con este espectáculo de la muerte también. La vecina se está muriendo, vamos a verla. Y después en el mate, uy, la cara que tenía la pobrecita si estaba tan amarilla. ¿En qué contribuye ese espectáculo? En el fondo, bueno, que sea algo privado, que sea algo íntimo. Ser capaz de redactar voluntades anticipadas, que asegurar que los deseos del paciente son respetados. Tener tiempo para despedirse y poder organizarse el tiempo que queda por vivir. Y poder morir cuando llegue el momento, sin intentar prolongar la vida sin sentido. Tampoco lo que mencioné. Y respecto a esto de tener tiempo para despedirse y organizarse en el tiempo que queda por vivir, yo soy ochentera y sigo con la letra de las canciones. Canción para mi muerte de Charly García, te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. ¿Y cómo nos podemos arreglar? Para partir, que tiene que ver un poco con lo que tú decías. Y hay tareas que se han trabajado respecto a esta dignidad de la muerte, y hay artículos científicos que se han escrito para esto. O sea, claramente esto, la ciencia también ha llegado y se han hecho estudios cualitativos y se han visto qué importa. Hay mucho de esto. Yo quise traerles un libro más que un artículo científico que escribió un médico paliativista español que es del País Vasco, y habla de las 5 tareas que todos necesitamos realizar para poder despedirnos en paz, que son bastante sencillas, que tienen que ver con pedir perdón, perdonar, dar las gracias, decir te quiero y poder decir adiós. O sea, tan sencillo, tan de sentido común, y tan poca oportunidad que tenemos de hacerlo y de brindarlo a nuestros seres queridos. Y esto del soporte espiritual yo quería tomarlo porque quiero rescatar el apoyo del voluntariado que nos ayuda en cuidados paliativos en esto. Y esto del soporte espiritual es algo muy amplio. Yo creo que los seres humanos somos intrínsecamente espirituales, es parte de nuestra naturaleza, nuestra relación con el otro. Y
Toda esta persona, como les decía, está en relación consigo misma, con otras personas, con la naturaleza y lo que es significativo o sagrado, por decirlo de alguna forma. Y por lo mismo necesitamos satisfacer nuestras necesidades espirituales para ganar esperanza, consuelo, encontrar trascendencia y sentido. Es parte inherente de nuestra naturaleza humana, independiente de cómo satisfacemos esas necesidades espirituales. Y todo ser humano que está en la privilegiada posición de encontrarse al lado de un enfermo que sufre, puede establecer esta relación de ayuda. Estar al lado del que está sufriendo, del que lo está pasando mal, que necesita ganar esperanza, consuelo, y el estar al lado, el acompañamiento, esta presencia es tremendamente valiosa. Y esto es especialmente válido en los enfermos terminales. Y claramente los enfermos terminales muchas veces, si uno tiene las orejas puestas, alcanzan en las etapas finales una sabiduría, pueden separar la paja del trigo y darse cuenta de lo que es importante y nos enseñan mucho. Esta relación de ayuda, yo digo al final, ¿quién está ayudando a quién? Y yo creo que lo que he ganado acompañando a muchos enfermos en esta etapa es más de lo que yo he entregado. O sea, aquí el negocio es como otra vez. Y yo creo que todos los que están al lado de una persona que está en esta etapa pueden dar fe que eso es así. Entonces, todo el soporte espiritual no tiene que ser grandes cosas, significa estar ahí, escuchar, acompañar, dar consuelo, y este tema de la esperanza, ¿cómo le va a dar esperanza a un moribundo? Y claramente uno piensa que la esperanza es solo el mejorarse, pero la esperanza está en muchos sentidos. Esperanza de poder ver al nieto por última vez, la esperanza de no tener dolor. Uno va cambiando los sentidos de la esperanza y siempre puede entregar de alguna forma esta esperanza que uno puede decir que es un poco efímera. Entonces, para terminar un poco, ¿cómo afrontar la muerte? Yo creo que esto de que se nos hace esquivo, que se nos hace difícil, que no podemos de alguna forma enfrentar lo que nos asusta, yo creo que la muerte nos da sentido a toda nuestra vida. Y muchos tenemos momentos significativos, importantes, que nos hacen sentirnos de verdad vivos. Y cuando pensamos que vamos a morir y que esos momentos intensos y significativos pueden ser únicos, nos hacen vivirlo con más intensidad y atesorarlos más. Entonces, el saber que vamos a morir probablemente nos hace vivir mejor nuestra vida, más intensamente. Y esta finitud y esta vulnerabilidad nos hace disfrutar más lo que tenemos. Entonces, la conciencia de morir nos hace vivir la vida más intensamente. Y yo creo que en ese sentido los paliativistas somos personas tremendamente alegres. Yo los invito, los desafío a ver cómo es la cena de un congreso de cardiólogos y la cena de un congreso paliativista, y la Nicole se ríe nomás. Claramente, el hecho de saber y tratar día a día con la muerte nos hace disfrutar más la vida. Y de verdad que no podemos darle más tiempo a nuestra vida. Nuestro tiempo está contado, nuestro reloj de arena está corriendo, pero sí podemos darle más vida a ese tiempo que tenemos. Y eso depende de nosotros, y sabiendo que vamos a morir, podemos darle sentido a todos esos momentos intensos y también vivir esos momentos que no son tan gratos. Y por eso que yo quería compartir un poema de Armando Nervo que se llama En Paz, que yo creo que todos lo conocen. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Entonces, con esto, en el fondo, quería terminar, dejarles este poema de regalo. Ojalá poder, llegado un momento, poder recitar estos versos y estar en paz. Y vienen comentarios, discusión, preguntas, aclaraciones. Nos quedan 15 minutos todavía, problemas, controversias. Es el momento de conversarlo. A lo mejor están un poco cansados y acalorados. Muchas gracias.
sobre mesa a conversarlo. No sé, aquí había una opinión. Se ha hablado mucho de la gente. Buenas noches. Hay que simplificar este, Buenas noches. Tengo dos preguntas. Usted está, obviamente, constantemente al lado de gente con alguna enfermedad terminal. Aquí se ha hablado mucho, pero a nivel de adultos, digamos, hablamos de qué pasa con un niño o con una persona joven que se enferma de algo crónico o que ya trae algo crónico o un niñito, digamos, que va a fallecer y que obviamente me imagino que la familia en el caso de una persona adulta de la familia no necesariamente ha estado en permanente contacto con la persona enferma, sino que aparece al final cuando de repente se involucra en decidir si esa persona va a morir o no va a morir, digamos. Bueno, este tema de los niños claramente no es lo esperable, no es parte de su ciclo vital, pero el que no sea lo esperable no es que eso esté garantizado. Nadie ha dicho que un niño no tenga que morir, que sea más duro, que sea más difícil, es otra cosa. Ahora yo creo que esa vida que tiene ese niño, el tiempo que vive, y yo he tenido padres que lo han vivido así, ha sido valioso, el tiempo que ha vivido. No le quita dolor a la pérdida, pero el darle sentido a ese tiempo, aunque sea corto, es muy valioso. Ahora, cuando hablamos de adultos jóvenes es mucho más difícil porque ahí son adultos que muchas veces no han cumplido sus responsabilidades morales, en el sentido de que hay madres que dejan hijos pequeños, que hay hombres que dejan a sus familias sin un ingreso fijo, y eso genera mucho sufrimiento para el que parte y para los que quedan también. Ahora, claramente ese es un llamado también a ser más solidario, a poder entenderlo, pero no hay respuesta como hacer eso más fácil. Es sufrimiento y a veces el sufrimiento es mayor, pero no siempre. Yo creo que un niño de la pena que a mí me gusta bastante el poema. sí. Encuentro que el poema tiene ciertos matices, digamos, que no necesariamente uno está de acuerdo. Pero es la visión del que escribió el poema. Ahora, atender a niños que mueren no es fácil. Afortunadamente en nuestro país son muy pocos. Tenemos una mortalidad infantil muy baja. Y muchos mueren en accidentes, en situaciones que son más violentas. Pero igual eso sucede y es parte de la vida. Muchos tratan por qué, que el culpable, que Dios, que el castigo. Son cosas que suceden, es parte de la vida. Cuando nacemos nadie nos garantiza que vamos a vivir hasta los 80 años. Ya que nosotros nos conocemos desde el año 2004, cuando con Ana Luz quise hacer una tesis relacionada para determinar las necesidades del paciente oncológico en etapa terminal. La escuela formativa, la UACH, poco menos que cómo se me ocurría investigar aquello. Y fue por una necesidad cierta que pasé a vivir en el Jorge Sabat, que se llama ahora, donde veía que la enfermera que iba a visitar a sus pacientes iba a ver a los pacientes postrados. Y no había tiempo para ir a ver a los pacientes de cuidados paliativos. Dentro de ese estudio, en el que mucho me ayudó Ana Luz, las necesidades no estaban satisfechas y había pacientes de esa muestra pequeñita que tomé que estaban falleciendo solos. Pasan los años, ahora estoy integrando el comité ético-científico, hace muy poco participo allí y se vuelven a tocar estos temas y veo que no hemos avanzado mucho. Y esa es mi consulta. Desde el año 2004 que hice esa investigación hasta hoy, dar los recursos para poder apoyar a esas familias que no son menos, yo no sé qué cantidad de pacientes en esas circunstancias están ahora. A ver, si quieres cifras, yo te puedo decir, anualmente nosotros tenemos alrededor de 700
700 pacientes que son atendidos por cuidados paliativos por cáncer. Aquí corresponde más o menos al 80% de la población de la región que tiene FONASA. Entonces hay que sumarle otro 20%. Eso es un tercio de las necesidades de cuidados paliativos. O sea, tienes que multiplicar eso por 4, en el fondo, para sumar eso a los pacientes que ya tenemos. O en el fondo, esas son las necesidades de asistir a esos pacientes. En este momento se mandó a un congreso un proyecto de ley para que haya cuidados paliativos universales, que fue, lamentablemente estos son momentos políticos y una movida, por así decirlo, del gobierno para contrarrestar la ley de eutanasia fue esta ley y lamentablemente yo creo que la política nos juega en contra. Ese proyecto de ley es hermoso. O sea, yo invito a leerlo, está disponible, habla muy bien del objetivo de la ley, que es de acompañar a las familias en las etapas terminales. Yo creo que puede ser muy amplio, pero yo creo que las leyes tienen que ser amplias y después tienen que haber reglamentos que las complementan. Y como ley, en el fondo, se asegura de que todo el que necesite cuidados paliativos los va a tener y va bastante estrategias de formar profesionales, de que haya acceso, etc. El problema es que a continuación de ese proyecto de ley, Hacienda hizo un informe financiero. En el informe financiero, Hacienda dijo que esto no había un ítem mayor de gasto en eso para los cuidados paliativos. Y todos sabemos que puede ser un proyecto muy bonito, pero sin plata. Un proyecto bonito con muchas de las cosas que existen en Chile. Entonces yo los invito, que nosotros votamos por la gente que legisla, a llamar a nuestros representantes, que son nuestros honorables, que nosotros elegimos de alguna forma, presionarlos y moverlos, porque los enfermos terminales no lo van a hacer. Y los que estamos en eso, estamos trabajando, se está discutiendo en el fondo la ley nacional de cáncer, y ahí estamos metidos como sociedad de cuidados paliativos, estamos trabajando también con la ley. En el fondo se está viendo con el tema de la eutanasia, uno tiene que movilizarse, pero mientras más gente lo haga, se obtienen cosas. Lamentablemente en Chile el que se encadena en la moneda reclamando algo consigue cosas. Y esto no es un tema que es agradable, si ni siquiera nos gusta hablar de la muerte, menos vamos a estar pidiendo buena asistencia para los cuidados paliativos. Pero la respuesta es que no se ha avanzado mucho. Yo creo que hay logros bien puntuales y hay indicadores y yo creo que se llega más, hay más recursos, etc. Pero la brecha es mucho mayor que el logro, eso de todas maneras. Pero no nos tiene que desmotivar, sino a seguir trabajando. Eso. En eso. Eso. Sí, En más del 80% de las enfermedades no es el médico el que sana. Es el familiar que está al lado, es la vecina, es el que es cualquier cosa. El médico actuamos muy poco. Y también nos corremos al final. Y yo creo que en esto los paliativos pasa lo mismo. Pero más del 80% de los paliativos perfectamente nos reconocen en profesional. Podemos hacer cualquiera que estamos aquí en un trabajo voluntariado, en un trabajo de familia o elemental. Y por eso esto que se ha hecho hoy día, es muy importante. De muy bajo costo para el gobierno. ¿De acuerdo? Pero que a la vez nos está ayudando a todos los que estamos aquí a promover esto, a promovernos nosotros mismos ante el paciente y todo lo que está. Porque el problema finalmente no es el que se muere, el problema es la familia que llega, o la familia que está sufriendo, el que se va. El que se va está cansado, está aburrido, como está muy exceso. Una cara que uno dice ya no me queda bien, el error, vengo. Pero los otros no quieren que llegue. Entonces, generalmente, el trabajo del duelo es difícil. Y es más difícil con la familia que con el que está sufriendo. Bueno, dice, yo creo que es el llamado y yo creo que ha dado el clavo. Necesitamos abrir este tema, socializarlo, conversarlo.